Buen día, hoy vamos a estar viendo dos temas muy importantes que nos sirven también para la medida de probabilidades, para poder encontrar probabilidades. Estos dos temas van a ser la distribución bajo la curva normal o el área bajo la curva normal y poder ver aplicaciones a través de esta área bajo la curva normal. Ok, cuando estamos hablando de probabilidades bajo la curva normal o el área bajo la curva normal, vamos a estar hablando que vamos a partir de valores de z, como lo vimos ya en nuestra parte teórica, y a partir de estos valores de z, a través de nuestra tabla de valores z, vamos a encontrar cuáles son esas desviaciones estándar que me dan esa área bajo la curva normal. Luego vamos a tener algunas aplicaciones basadas de repente en medias, basadas en muestreos, para poder conocer probabilidades a través de estas medias o muestreos, poderlas convertir a un valor de z y a través de este valor de z, ahora sí poder encontrar el área bajo la curva normal, que a su vez nos llevará también a la probabilidad que tiene de que ocurra dicho evento. Ok, comenzamos entonces de una vez con las áreas bajo la curva normal. Ok, ya tenemos toda nuestra conceptualización teórica, vamos a ir de una vez entonces a la práctica, sabiendo entonces que podemos encontrar valores que estén a la derecha de cierto valor, a la izquierda de cierto valor, o entre dos valores. Ok, vamos de una vez. Por ejemplo, yo quiero saber cuál es el área bajo la curva normal o la probabilidad de que me caiga a la derecha. Vamos a poner aquí derecha de z igual a 1.52. Quiero conocer cuál sería la probabilidad de que cualquier valor elegido al azar, cualquier variable elegida al azar, caiga dentro de este rango, a la derecha de 1.52. Entonces lo primero, ya sabemos que lo primero es dibujar nuestra curva normal, nuestra campana de Gauss. ¿Ok? ¿Por qué? Recuerden que esto nos sirve para visualizar, para poder entender mejor el ejercicio. Ok, como ya sabemos, tenemos la campana de Gauss dividida en dos partes, cada una de estas representa un 50% o un 0.5. Entonces, sabemos que aquí tenemos nuestra media ni moda, que es la que parte de manera equitativa, de manera simétrica, nuestra área de abajo, nuestra curva normal, perdón, o nuestra campana de Gauss. Y tenemos obviamente de aquí hacia allá los valores negativos. Y de acá hacia acá nuestros valores positivos, ¿ok? Por así decirlo, estos son los valores que a partir de nuestra media van hacia la izquierda, o mejor dicho, de 0 hasta menos infinito. Y aquí son los que van a la derecha desde 0 hasta más infinito. Entonces, recordemos que hacia acá está más infinito y hacia acá va a estar menos infinito. Ok, luego vamos a ubicar el valor que a nosotros nos interesa. Dice que es 1.52. Ok, vamos a poner que por aquí está 1, que por aquí está 2, que por aquí está 3. 1.52 más o menos estaría por acá, ¿ok? Entonces, punteamos y decimos que aquí está 1.52. Listo. Lo que yo necesito saber es que todo lo que esté a la derecha, ¿ok? Todo lo que esté a la derecha de 1.52. 1.52 está acá, todo lo que esté a la derecha, o sea, todo lo que esté hacia acá. Es lo que a mí me interesa, por lo tanto es lo que yo voy a sombrear. Perfecto, aquí es donde venimos y necesitamos utilizar la lógica que les comentaba en la clase teórica. Y a mí lo que me interesa conocer es lo que hay desde aquí hacia más infinito, ¿ok? Por así decirlo, este pedazo que está desde 0 hasta 1.52 a mí no me interesa, yo no necesito ese valor. ¿Por qué? Porque yo necesito conocer solamente el área sombreada. ¿Cómo voy a hacer eso? Obviamente les estoy diciendo, necesito saber de 1.52 hacia más infinito, ¿ok? Pero este pedazo de aquí yo no lo necesito. Yo sé ya por definición, recuerden que de aquí, del punto central, o sea, desde la media no moda, ya sea a la derecha o ya sea a la izquierda, recuerden que está partida exactamente por la mitad, de aquí hacia más infinito tenemos 0.5 y desde aquí hasta menos infinito tenemos el otro 0.5, que en total me suma igual a 1, ¿ok? Recuerden, 1 es la probabilidad, o sea, tenemos toda la certeza que es igual a 1.
o al 100%. Entonces, sabiendo esto, que desde aquí hasta allá hay 0.5, ¿qué quiere decir? Que simplemente tendría que encontrar el área que hay desde 0 a 1.52, que ya sabemos que lo encuentro fácilmente, simplemente me voy a mi tabla de valores Z y así puedo encontrar ese valor. Y como yo ya sé que en todo esto, ok, incluyendo el 1.52 hay 0.5, solamente tendría que restar a 0.5 el valor que encuentre en mi tabla desde 0 a 1.52. Por así decirlo, entonces, el área va a ser igual al área que hay desde 0 a más infinito menos el área que hay desde 0 a 1.52. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo sé que desde aquí hasta allá, le repito, hay 0.5. Pero a mí me interesa solamente de aquí para allá. ¿Qué tengo que hacer? Quitar este pedazo. ¿Cómo lo quito? Obviamente restándolo. Es como que ustedes les digan, agarren su libreta y cuenten cuántas hojas hay a partir de la hoja número 5. Obviamente ustedes no van a contar ni la 1, ni la 2, ni la 3, ni la 4, ni la 5. ¿Okay? Digamos que las van a arrancar, las van a quitar. Van a comenzar a contar de ahí para allá, de las 6, 7, 8, 9, 10, hasta que se termine su libreta. Obviamente, sabiendo ya, por ejemplo, que su libreta tiene 20 hojas, y le están diciendo que cuenten de las 5 en adelante, simplemente dicen, bueno, tengo 20, pero como las primeras 5 no las ocupo, 20 menos 5 son 15. De manera similar hacemos en este caso. Ok, entonces, por definición, yo ya sé que el área que hay desde 0 más infinito, le repito, es 0.5. ¿Ok? 0.5 menos el área que hay desde 0 a 1.52, ¿cuál sería? Nos vamos a nuestra tabla de valores Z y así la vamos a encontrar. ¿Ok? Ya aprendimos cómo encontramos estos valores. Entonces, el valor en la tabla para 1.52 sería de 0.4357. ¿Ok? 0.4357. Esta sería entonces, según la tabla de valores Z, el área que hay entre 0 a 1.52. Ahora simplemente vamos a restar esos dos valores. 0.5 menos 0.4357 y me va a dar igual a 0.0643. 0.0643. Esta sería entonces el área que hay entre, o mejor dicho, a la derecha de 1.52, ¿ok? Esa sería el área que hay a la derecha de 1.52. Quiere decir entonces, ya dando la respuesta, la probabilidad de que Z sea mayor que 1.52 va a ser igual a 0.0643. ¿Ok? ¿Qué significa esto? La probabilidad de que Z sea mayor que 1.56 es igual a 0.0643. Y así es como nosotros encontramos una probabilidad, ¿ok? En base a un valor Z. Aquí lo vemos ahorita, por ejemplo, que sea mayor o que esté a la derecha, ¿ok? Recuerden, cuando hablamos de mayor, ustedes piensen a la derecha. Si hablamos de menor, piensen a la izquierda, para que manejen también sus términos, porque de repente no les va a decir a la derecha o a la izquierda, les va a decir que sea mayor o que sea menor. Entonces, les repito, en este caso, vimos un ejemplo cuando es mayor que dicho valor. Vamos a ver ahora, siempre con este mismo valor de 1.52, pero lo vamos a hacer ahora que sea menor. Vamos a ver qué pasa ahora. Okay, vamos a borrar todo esto por aquí. Entonces les decía, vamos a trabajar ahora que sea menor. O sea, que sea a la izquierda de 1.52. Entonces, a la izquierda.
Muy importante también que aprendan a conocer y a identificar cuál es el signo mayor que y el signo menor que, por qué lo vamos a ocupar. Entonces esto también lo tienen que manejar, porque si no se van a confundir de repente cuando les presenten un problema y el problema diga este en signo, se diga mayor que o menor que. Tienen que aprender a identificar eso también. Ok, entonces esto dice a la izquierda de z igual a 1.52. Como siempre, dibujamos nuestra área. Ok, sabiendo que aquí está mi centro, mi media, mi mediana y mi moda, que hacia acá están los menos infinito y que hacia acá están los más infinito. Y ya sabemos por definición que desde acá hacia más infinito hay 0.5 de probabilidad. Y desde 0 hasta menos infinito tenemos el otro 0.5 de probabilidad para tener el 1 de probabilidad o el 100% de la probabilidad. Ok, ubicamos nuevamente nuestro valor 1.52 y ahora el ejercicio me dice que esté a la izquierda de 1.52. Por lo tanto, si me dice a la izquierda va a ser desde acá hacia allá, todos los valores que sean menores que 1.52. ¿Ok? Por lo tanto, el área que yo necesito es todo esto, ¿ok? Desde 1.52 hasta menos infinito. Ok, entonces ahora acá ya tenemos nuestra vista gráfica y pensamos un poco, ¿qué tengo yo que hacer? Yo necesito saber cuál es el área que hay desde 1.52 hasta allá, hasta menos infinito, todos los valores menores que 1.52. ¿Y qué pasa? Yo ya sé que hasta aquí, ok, yo ya sé que hasta aquí, desde menos infinito a 0, ¿cuánto tengo? Tengo 0.5, ok. Solo me faltaría determinar entonces cuánto hay desde 0 a 1.52. ¿Y cómo determino ese valor? A través de mi tabla de valores Z, que incluso lo acabamos de hacer, ya sabemos cuál es el valor, pero obviamente para términos prácticos lo vamos a volver a hacer. Entonces, ¿qué significa esto? Que para conocer cuál es esa área desde menos infinito hasta 1.52, simplemente tendría entonces yo que sumar el 0.5, que es lo que hay desde menos infinito hasta 0, y el área que aún no conozco, que vamos a encontrar en la tabla de valores Z, que hay desde 0 hasta 1.52. ¿Qué significa entonces? Que el área va a ser igual al área que hay desde menos infinito a 0 más el área que hay desde 0 a 1.52. Por definición, recuerden que ya yo sé que esto es 0.5 más el área que hay de 0 a 1.52, si no me equivoco, ¿era cuánto? 0.4357. 0.4357. Como es una suma, simplemente sumamos ambos valores y esto me va a dar 0.9357. Y este es entonces el área que hay a la izquierda de 1.52. ¿Okay? Por lo tanto, la probabilidad de que Z sea menor que 1.52 es igual a 0.9357. ¿Ok? Como podemos ver, comparándolo con el ejercicio anterior, que era de que cayera a la derecha, podemos ver que hay muchísima más probabilidad de que caiga a la izquierda. ¿Qué es más probable? Que al agarrar cualquier valor de esos, me dé un valor menor que 1.52. Recordemos que me daba como 0.46, 43, creo que por ahí, 0.0463, no recuerdo bien el valor que me daba. Bueno, aquí está 0.0643 contra que me caiga a la izquierda, que es 0.9357. O sea que es más probable que me caiga un valor menor que 1.52 a que me caiga un valor mayor que 1.52. Ok, hasta el momento hemos visto dos ejemplos, que me caiga a la derecha y que me caiga a la izquierda.
pero con un valor positivo, ¿ok? Con un valor positivo. Vamos a ver qué pasaría si en lugar de que 1.52 sea positivo, sea un valor negativo. O vamos a cambiar de 1.52, vamos a dar otro valor. Ya no vamos a trabajar con 1.52. Ok, vamos a trabajar con otro valor. Vamos a trabajar, digamos, con... ¿Qué número se me ocurre? 0.76, pero negativo. ¿Ok? Z igual a 0.76. ¿Ok? Z igual a 0.76. Entonces tenemos ese valor de 0.76, Z igual a 0.76. Vamos a trabajarlo primero. La probabilidad de que caiga un valor a la derecha. ¿Ok? A la derecha de Z igual a 0.76. Perdón, aquí sería negativo. Vamos a trabajar ahora con número negativo. Negativo 0.76. Entonces siempre vengo yo y dibujo la curva. ¿Ok? Y ubicamos el negativo 0.76. Vamos a pensar que el negativo 0.76 está ahí. Y yo quiero saber cuál es la probabilidad de que caiga un valor a la derecha. Si es a la derecha, recuerden entonces que sea mayor, o sea, a la derecha desde aquí hacia allá. ¿Ok? Recordemos, aquí tenemos menos infinito, para acá está más infinito. Entonces, que sea a la derecha sería desde acá y hasta allá, hasta más infinito. Ok, entonces tenemos ya visualizado de manera gráfica. Entonces volvemos con nuestras definiciones teóricas y sabemos que desde aquí hasta allá yo sé que tengo 0.5, ¿ok? Desde 0 hasta más infinito yo tengo 0.5, ya conozco ese valor de plano. Pero yo también necesito conocer cuánto hay de 0.76 hasta 0, porque también me interesa ese valor. O sea, yo necesito saber cuánto hay de aquí a aquí. ¿Y cómo lo hago? Simplemente voy a buscar en mi tabla de valores Z el valor de 0.76. Recuerden que en la tabla Z lo hacemos con el término de valor absoluto. Aunque el valor aquí esté negativo, yo allá lo busco como positivo. Recuerden que allá no vamos a ver valores negativos. Solamente hay valores positivos. ¿Por qué? Porque trabajamos con el término de valor absoluto. Entonces, este 0.76, por el momento nos olvidamos del negativo para buscarlo en nuestra tabla, ¿ok? Entonces, nos vamos a buscar el 0.76, vamos a dejar guardado el valor por aquí, 0.76, y encontramos que el valor en la tabla Z es de 0.2764. ¿Ok? Vamos a poner por aquí 0.2764. Solo déjenme confirmar. Sí, 2764. Entonces, viendo nuestra lógica, vamos a decir que nuestra área va a ser igual a el área que hay, en este caso, negativo 0.76 hasta 0, más el área que hay desde 0 a más infinito. ¿Ok? Entendamos bien la lógica. Lo que yo necesito saber es la probabilidad o el área que hay a la derecha, o todo lo que sea mayor de negativo 0.76. 0.76 está antes del 0 de mi mediana y mi moda, que es mi línea central. Entonces yo necesito conocer toda esta área sombreada, toda esa área. Yo ya sé que desde este 0, desde la mediana y la moda hasta más infinito, hay una probabilidad ya por definición de 0.5. Entonces solamente me toca encontrar, por así decirlo, la otra parte, la otra pequeña parte que tengo ahí, desde negativo 0.76 a 0. ¿Okay? Que eso lo encuentro a través de la tabla de valores de Z, pensando en ese negativo 0.76 en valor absoluto, y lo busco solamente como 0.76 en mi tabla, y así encuentro el valor. Entonces, el área que hay de negativo 0.76 a 0, lo buscamos en la tabla, dice que es de 0.2764.
64 más, por definición ya sé que esta área de 0 más infinito es igual a 0.5. Si sumamos ambos valores me daría 0.7764. Por lo tanto, la probabilidad de que z sea mayor que negativo 0.76 va a ser igual a 0.7764. ¿Ok? Podemos ver acá, esa es mi probabilidad. Ahora hicimos ahorita la probabilidad o el área de un valor negativo a la derecha. Vamos a hacer ahora un negativo solamente que sea a la izquierda. Ok, vamos a borrar por aquí. Ok, nos vamos a quedar entonces siempre con el negativo 0.76. Ok. Ahorita lo hicimos a la derecha, pero ahora lo que vamos a hacer es encontrar el área o la probabilidad de que esté a la izquierda. Ok, de que esté a la izquierda. Entonces, primer paso como siempre es hacer mi campana de Gauss. Ok. Ya sabemos que aquí es el punto central, ok, donde está 0. Siempre ubicamos ese 0.76 negativo. Y ahora me dice que esté a la izquierda, ¿ok? Que esté a la izquierda quiere decir desde aquí hasta menos infinito. Todos los valores que sean menores que 0.76, ¿ok? A la izquierda, entonces a mí me interesa toda esta área. ¿Ok? Ya sabemos que hasta aquí está más infinito. Listo, entonces si se recuerdan la lógica que teníamos con un ejercicio anterior que hicimos de un positivo a la derecha, ¿qué pasa acá? Yo necesito saber desde acá hasta menos infinito. Si utilizamos ahí, nos ponemos a pensar un poco, vamos un poco con el tema de la lógica. Decimos, yo ya sé que hasta aquí, ¿verdad? Ya sabemos que hasta aquí tengo 0.5, ¿correcto? Desde menos infinito hasta este punto central yo tengo 0.5. Por lo tanto, hay un área acá que yo no lo necesito. De esos 0.5 tengo un área que no la necesito, que es el área desde 0.76 hasta 0.5, ¿ok? ¿Qué quiere decir entonces? Que yo necesito quitar o necesito restar esta área, ¿ok? Primero obviamente tengo que conocer cuál es el área para poderla restar, pero yo ya sé entonces que desde menos infinito a 0 yo tengo 0.5 ya de probabilidad, pero hay un área que yo no necesito ahí, que me está estorbando, ¿ok? Que la tengo que quitar o la tengo que restar. Esto que no está sombreado yo no lo necesito, yo solo necesito lo sombreado, desde aquí hacia allá. Esta pequeña fracción de acá no la necesito, tengo que restarla. Entonces en este caso el área va a ser igual al área que hay desde menos infinito a 0 menos el área que hay de negativo 0.76 a 0. Muy importante que siempre cuando yo hago esta cuestión aquí de estos rangos, necesito poner siempre el menor primero, ¿ok? Si se fijan acá, menos infinito a 0. No pongo de 0 a menos infinito, ¿por qué? Porque el 0 en todo caso es mayor que un negativo, ¿ok? Entonces de menos infinito a 0. De igual manera acá, 0.76 a 0, ¿ok? Los coloco de izquierda a derecha, de menor a mayor, ¿ok? Perfecto, entonces el área acá es de menos infinito a 0, por definición ya sabemos que es 0.5, menos el área que hay de 0.76 a 0. Que recordemos que yo no voy a ir a buscar a la tabla 0.76 negativo, lo voy a buscar con valor absoluto, o sea, positivo. Ya lo habíamos buscado en el ejercicio que acabamos de hacer y sabemos que ese valor en la tabla Z era de 0.2764, ¿ok? 0.2764. Entonces simplemente nos queda restar esos dos valores, 0.5 menos 0.2764,
y me va a dar igual a 0.2764. Perdón, 0.2236. Estaba viendo en otro lugar de la calculadora. 0.2236. Por lo tanto, la probabilidad de que z sea menor que negativo 0.76 va a ser igual a 0.2236. ¿Ok? Y podemos hacer de nuevo la comparación, como le hicimos en los primeros dos ejercicios. Hicimos a la derecha de negativo 0.76, que nos daba 0.70 y algo, ¿ok? Comparado a la izquierda de z, que me da 0.2236. En ese caso, habría más probabilidad de que me caiga un valor a la derecha de negativo 0.76 que a la izquierda de 0.76. Ok, hemos visto 4 ejemplos. Cuando tengo un valor de z positivo, las probabilidades hacia la derecha sean mayores y hacia la izquierda o sean menores. Y ahora con un valor negativo, de igual manera, a la derecha o sea los mayores y a la izquierda o sea los menores. Ok, vimos ya valores de z positivos y negativos y ver qué pasa ya que se vaya hacia la derecha o hacia la izquierda. Ahora vamos a ver qué pasa cuando existe la probabilidad o estoy buscando la probabilidad o el área de que caiga entre dos valores. Y se puede dar también de tres maneras. Puede que esté entre un valor negativo y entre un valor positivo. Entre un valor negativo y otro valor negativo, y entre un valor positivo y otro valor positivo. Y vamos a ver qué es lo que se hace, mejor dicho, en esos tres escenarios. Ok, vamos a hacer primero qué pasaría si está entre un valor negativo y un valor positivo. Vamos a tomar como referencia los valores con que hemos estado trabajando, el negativo 0.76 y 1.52. Ok, entonces vamos a buscar ahorita la probabilidad de que esté entre z igual a negativo 0.76 y z igual a 1.52. Voy a buscar cuál sería la probabilidad de que cierto valor o variable caiga entre esos dos valores. Entonces, dibujamos la tabla, perdón, la curva. Sabemos que aquí está nuestra parte central, donde nuestra curva o nuestra campana de Gauss se parte simétricamente. Y vamos a encontrar la probabilidad de que estén ambos valores. Entonces ubicamos ambos inicialmente. Decimos que por aquí está 1.52 y vamos a decir que por aquí está negativo 0.76. Y como lo que yo necesito es que caiga entre dos valores, quiere decir que lo que necesito es esta área, ¿ok? Es esa área la que yo necesito encontrar. Entonces, aquí nos detenemos y pensamos un poco. Ok, ¿cómo podría yo encontrar esa área? Yo puedo saber cuál es el área que hay desde 0 a 1.52. ¿Cómo? Simplemente busco 1.52 en la tabla de valores z, y esa va a ser el área que hay. Y también puedo saber cuál es el área que hay desde menos 0.76 a 0. De igual manera, buscando en mi tabla de valores z, 0.76. Por lo tanto, ¿qué tendría que hacer en este caso? Sumar ambas áreas. El área que hay desde negativo 0.76 a 0 y el área que hay desde 0 hasta 1.52. En este caso voy a restar entonces, voy a sumar las áreas. Entonces el área va a ser el área que hay desde negativo 0.76 a 0 más el área que hay de 0 a 1.52. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería la primera área? Desde 0.76 a 0. Buscamos el 0.76 en la tabla y así lo vamos a conocer, y ya lo habíamos encontrado anteriormente. Sabemos que es 0.2764. Esta primera parte es 0.2764. Ese es el área que hay desde negativo 0.76 a 0 más el área que hay desde 0 a 1.52. Igual lo buscamos en la tabla
y encontramos que es 0.4357. 0.4357. Sumamos ambas áreas para ver cuánto nos da el resultado. 0.2764 más 0.4357 y nos da 0.7121. ¿Ok? Por lo tanto, la probabilidad de que Z esté entre 0.76 negativo y 1.56, ¿ok?, entre negativo 0.76 y 1.52 es igual a 0.7121. ¿Ok? Esa sería entonces la probabilidad de que Z esté entre negativo 0.76 y 1.52. 0.7121. Entonces, eso es lo que sucede si voy a sumar el área entre dos valores, uno negativo y uno positivo. ¿Qué es lo que hago? Sumo sus áreas. Vamos a ver ahora qué pasaría si yo quiero saber cuál sería el área que hay entre dos números negativos. ¿Ok? Vamos a suponer ahora que ese 1.52 no es positivo, es negativo. ¿Ok? Entonces ahora, vamos a borrarlo para volver a escribir, vamos a suponer que yo necesito conocer cuál es el área, cuál es la probabilidad de que esté entre negativo 0.76 y Z igual a negativo 1.52. Entonces, como siempre, lo primero es dibujar la campana. Sabemos que hasta acá está más infinito y que hasta acá está menos infinito. Y voy a ubicar los valores. Vamos a ubicar ambos valores. Negativo 0.76 y negativo 1.52. ¿Ok? Ya están ubicados ambos valores. Lo que yo necesito es que esté entre ambos valores. ¿Ok? Que esté entre ambos valores. O sea, que pase esto. ¿Sí? Lo que yo necesito es que pase eso. Entonces acá nos detenemos y pensamos, ¿qué tendría yo que hacer en ese caso? ¿Qué tengo yo que hacer? Acá no me da el caso de que voy a restar 0.5. ¿Por qué? Porque no está el área asombrada, no viene de menos infinito y tampoco viene de más infinito. No puedo agarrar ese 0.5. Pero ¿qué pasa? Si se fijan, siempre hay una parte o hay un área que está entre 0, o de 0 mejor dicho, hacia la izquierda, que si se fijan me está sobrando. ¿Ok? Yo podría saber cuánto hay de 0, ¿ok? Podría saber cuánto hay de 0 a 1.52, ¿correcto? Yo podría conocer cuál es esta área, ¿sí? Obviamente hasta ahorita no la conozco, pero sí yo puedo saber cuánto es. Pero resulta que dentro de este pedazo de área hay una parte, hay un fragmento que a mí no me sirve, que no está sombreado, que sería el segmento desde 0 a 0.76, ¿ok? Este a mí como que no me sirve, ¿ok? Entonces si pensamos un poco, entonces yo diría, ok, parecido a lo que les decía del libro, si yo tengo 20, pero de esas 20 solo hay 15 sombreadas, o hay una parte que no está sombreada, entonces yo la tengo que arrancar porque a mí no me funciona. Pero para saber que hay 20, primero obviamente voy a encontrar el valor. ¿Ok? ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? El área en este caso va a ser el área que hay de negativo 1.52 a 0 menos el área que hay de negativo 0.76 a 0. ¿Por qué? Porque yo puedo encontrar y determinar de manera fácil cuál es el área que hay entre 0 y 1.52. Pero dentro de esa área hay una parte, hay un fragmento, un segmento, un pedazo, como ustedes le quieren llamar, que no está sombreado, por lo tanto a mí no me funciona y lo tengo que restar. ¿Y cuál es esa área? Justamente es el área que hay desde 0 a negativo 0.76 o de negativo 0.76 a 0. Y que también lo puedo determinar a través de mi tabla de valores Z.
Por lo tanto, la fórmula en este caso sería restar las áreas, ¿ok? Restar las áreas de ambos valores. Y muy importante, van a poner siempre de primero el que en valor absoluto sea el mayor, porque si lo miramos en términos normales de valores naturales, 1.52 en todo caso sería menor. ¿Por qué? Porque está más a la izquierda del 0. Pero lo vamos a ver en términos de valor absoluto. ¿Por qué? Porque recuerden que en la tabla yo lo busco no negativo, lo voy a buscar positivo. ¿Ok? Por lo tanto tengo que poner el valor que en valor absoluto sea mayor. Y 1.52 en valor absoluto es mayor que 0.76. ¿Ok? Entonces tengo que poner el valor mayor primero. ¿Por qué? Porque si no me va a dar un valor negativo. Y recuerden que las probabilidades negativas no existen. Entonces si ustedes hacen esto y de repente les da negativo, de pronto es porque lo pusieron al revés. Pusieron el menor primero. Porque cuando yo busque en la tabla Z ambos valores, el del valor que sea mayor, obviamente también el área ahí me va a dar mayor. Y si coloco menor, un número menor menos un número mayor, obviamente el resultado me va a dar negativo. Entonces, importante para que graben eso, siempre en valor absoluto. Piénsenlo sin estos valores negativos. ¿Cuál es mayor? 1.52. Al momento de colocarlos, como que tápense el ojo ahí para que no miren el valor negativo y lo vean en valor absoluto, ¿ok? Listo, una vez estando claros ahí, busco cuáles son las áreas. En este caso, 1.52 ya lo hemos buscado, sabemos que da 0.4357 menos el de 0.76 nos daba 0.2264. ¿Cuánto es que nos daba? 0.76 0.2764. Ok, 0.2764. Y como es una resta, entonces nos vamos a nuestra calculadora y restamos 0.4357 menos 0.2764. Y me va a dar igual a 0.1593. ¿Okay? El área es igual a 0.1593. Por lo tanto, en este caso, la probabilidad de que Z esté entre 1.52 y 0.76 negativos es igual a 0.1593. Y esa sería entonces la probabilidad de que Z esté entre estos dos valores, negativo 0.76 y negativo 1.52. Como vimos, cuando está entre dos valores negativos que seamos, restamos sus áreas, colocando primero la mayor, en valor absoluto la mayor. ¿Ok? Ahora vamos a ver el último ejemplo o el último caso que se nos podría dar, que es que sea que esté entre dos valores positivos, para ver qué es lo que tendríamos que hacer en ese caso. Nos vamos a quedar siempre con estos dos mismos valores, solo que ahora ya no van a ser negativos, los vamos a hacer positivos. Entonces le borramos el signo negativo a ambos, ya no son negativo 0.76 ni negativo 1.52, ahora es Z igual a 0.76 y Z igual a 1.52. ¿Ok? Dibujamos entonces nuestra campana de Gauss y ubicamos los valores acá. 0.76 y 1.52. Y como lo que yo necesito es que esté entre, quiere decir que lo que yo necesito es esto, que esté entre estos valores. Ok, y si se fijan va a ser la misma lógica que entre dos valores negativos. Yo puedo saber cuál es el área que hay desde 0 a 1.52. Sin embargo, dentro de esa área hay un fragmento de esa área que no necesito, que justamente es el área que hay desde 0 a 0.76. O sea, esto no sirve. ¿Okay?
Por lo tanto, lo voy a restar, lo voy a quitar de ahí. Entonces va a ser la misma lógica. El área va a ser el área que hay de 0 a 1.52 menos el área que hay de 0 a 0.77. Es la misma lógica, ¿por qué? Porque al final hay una parte ahí que no me está funcionando. Entonces la vamos a restar. Acabamos de sacar estos valores, sabemos que esto me da 0.4357 y que este me da 0.2764. Restamos y nos daba 0.1593 esa resta. Obviamente me está dando el mismo valor porque son los mismos valores y en este caso hay que hacer lo mismo, restar área. Y obviamente como recuerden que en la tabla de valores Z buscamos valores absolutos, aunque anteriormente hayan sido negativos, pero al final vienen siendo las mismas áreas. Lo hago con los mismos valores simplemente para ejemplificar. Obviamente si cambian los valores, estas áreas también van a ir cambiando porque no vamos a buscar los mismos valores para cada ejercicio. En este caso la probabilidad de que Z esté entre 0.76 y 1.52 es igual a 0.1593. ¿Ok? Y eso sería entonces cómo nosotros podemos encontrar áreas bajo la curva normal que a su vez nos llevan a la probabilidad que existe. Vimos entonces varios casos. Primero vimos cuando tenemos un número positivo y queremos encontrar la probabilidad de que sea mayor o que se vaya a la derecha. Vimos también con un número positivo cuál sería la probabilidad de que caiga un valor menor, o sea, a la izquierda. Vimos también con un número negativo a la derecha y a la izquierda. Vimos luego también qué pasaría si cae entre un valor positivo y un valor negativo. Vimos también qué pasa si cae entre dos valores negativos y acabamos de ver qué pasa si cae entre dos valores positivos. Entonces, como tips, si lo pueden anotar por ahí, que les va a ayudar mucho como tip. Primero, un número, hasta incluso se lo vamos a ir dibujando por aquí, para que ustedes lo puedan anotar. Vamos a hacer incluso hasta gráficamente, ¿ok? Con las campanitas por acá. Entonces esto digamos que sería un positivo, en este caso a la derecha, ¿ok? Positivo a la derecha. ¿Qué hacemos? De 0.5 restar el área. ¿Ok? Si tengo un número positivo y necesito la probabilidad de que se vaya a la derecha, de 0.5 voy a restar el área de ese número, ¿ok? Como tips. Si es un positivo a la izquierda, ¿ok? Recuerden que aquí está partido. Si es un positivo a la izquierda, ¿ok? Positivo a la izquierda, el área voy a sumársela a 0.5. El área más 0.5. Aquí era 0.5 menos el área. Y aquí como es un positivo a la izquierda, el área más 0.5 o 0.5 más el área, como gusten. Aquí en este caso no cambia porque es una suma. Aquí sí tiene que ser forzosamente 0.5 menos el área. ¿Ok? Aquí tenemos dos casos ya. Ahora vamos a suponer que tengo un negativo, ¿ok? Un negativo a la izquierda. Si es un negativo a la izquierda, vamos a poner aquí negativo. Un negativo a la izquierda sería 0.5 menos el área. 0.5 menos el área. Si es un negativo a la derecha, ¿okay? O sea esto, un negativo a la derecha, negativo derecha, va a ser 0.5 más el área, ¿ok? Como ven, los primeros cuatro casos que vimos, un positivo a la derecha, a 0.5 le restamos el área, un positivo a la izquierda, a 0.5 le sumamos el área, un negativo a la izquierda, a 0.5 le restamos el área,
un negativo a la derecha, a 0.5 le sumamos el área, ¿ok? Como les repito, son tips que les doy, que de repente es utilizando un poco la lógica, pero que para también, si se los pueden aprender, si los pueden manejar, va a ser mucho más sencillo. Podemos tener también, recuerden, entre dos valores, uno negativo y otro positivo, ¿ok? Un negativo y un positivo, ¿ok? Entre dos valores. En este caso sumamos, vamos a poner área más área, ¿ok? Área más área. Un positivo y un negativo. Si tengo entre dos negativos, sería área mayor menos área menor. Y el último caso que podemos encontrar, que sería entre dos positivos. Entre dos positivos, ¿qué hacemos en este caso? Igual el área mayor menos área menor. ¿Ok? Estos serían entonces los 7 casos que se nos puede presentar y qué es lo que tenemos que hacer con las áreas para poder encontrar así la probabilidad. ¿Ok? Se los dejo por ahí y les repito, un positivo a la derecha, 0.5 menos el área. Un positivo a la izquierda, 0.5 más el área. Un negativo a la izquierda, 0.5 menos el área. Un negativo a la derecha, 0.5 más el área. Entre dos valores, un positivo y un negativo, el área más el área, o sea, sumar ambas áreas. Entre dos negativos, tengo que restar las áreas, el área mayor primero menos el área menor. Y entre dos positivos, también restar las áreas, el área mayor menos el área menor. Los dejo por aquí, por si quieren tomar un prende pantalla, si le van a poner pausa para analizarlo. Ok, perfecto. Esto sería entonces lo que es las áreas bajo la curva normal. En este caso a mí ya me decían cuál era el valor de Z. Pero les mencionaba también a un inicio de la clase que probablemente vayamos a tener valores, pero valores en base a una muestra que se encontró una media. Y me van a decir que encuentre cuál sería la probabilidad. En ese caso vamos a entrar al tema que se llama aplicaciones de la distribución normal o aplicaciones con áreas bajo la curva normal. Ya conocemos cómo encontrar las áreas y a partir de ese conocimiento que tenemos vamos a realizar ahora aplicaciones. Obviamente siempre en base a los valores Z. Ok, ya conocemos y sabemos que la fórmula para encontrar un valor Z, que cuando no me dan el valor Z como tal, va a ser el valor X o la variable que me están dando, que evalúe, que encuentre la probabilidad, menos la media entre la desviación estándar, ¿ok? Esto va a ser el valor que me están pidiendo que evalúe, que encuentre la probabilidad, ¿ok? Me van a decir la probabilidad de que sea mayor o que sea menor que 20, que 25, entonces va a sustituirse por ese valor. Siempre el ejercicio me va a decir, hay una media de tanto, y esto va a ser igual a la media, y con una desviación estándar de tanto. En algunas ocasiones, de repente el ejercicio, siento como que muy estricto, digamos, en el tema de colocar ejercicio, les podría colocar uno que no tenga la media ni tampoco tenga la desviación, pero les dé los valores para que ustedes lo encuentren, porque ustedes ya saben cómo se determina el valor de una media y cómo se determina el valor de una desviación estándar cuando tenemos datos no agrupados. Eso lo vimos en estadística 1, ustedes ya deberían ser expertos en calcular medias y en calcular desviaciones estándar. Pero en la mayoría de los casos, la mayoría de los ejercicios, de una vez ya les van a dar la media y ya les van a dar la desviación estándar. Si no se las dan, como les repito, es porque de repente le están dando los datos no agrupados y ustedes van a tener que determinarlas. Ok, entonces esta fórmula hay que tenerla presente porque para las aplicaciones siempre la vamos a necesitar. Porque, como les repito, a mí me van a hablar de una muestra, que esa muestra se encontró una media y que a través de esa media
compare ciertos valores para ver cuál es la probabilidad. Y esos valores que van a estar representados por esta variable x son los que yo voy a tener que convertir a z para poderlo buscar en la tabla y poder encontrar cuál es el área y a su vez saber cuál es la probabilidad. Por ejemplo, nos vamos aquí con el primer caso y el ejercicio me dice lo siguiente. Me habla de que los coeficientes intelectuales de los alumnos de una escuela primaria están distribuidos normalmente con una media igual a 100 y una desviación estándar igual a 10, ¿ok? El ejercicio me va a dar los datos, yo tengo que irlos identificando. Inicialmente me está hablando de que midieron los coeficientes intelectuales de unos estudiantes de primaria y dice que al medirlos encontraron que hay una media igual a 100. Entonces yo voy identificando valores y los voy anotando. La media es igual a 100. Y a su vez, al hacer ese estudio encontraron una desviación estándar igual a 10. Entonces yo voy anotando esos valores. Una media igual a 100 y una desviación estándar igual a 10. Luego me dice, si una persona es elegida al azar, o sea, cualquier persona de esas que se les hizo el estudio, ¿cuál sería la probabilidad de que su CI o su coeficiente intelectual esté entre 100 y 115? Ok, lo que me están preguntando es lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de que su coeficiente intelectual esté entre 100 y 115? Esto es lo que me están preguntando. ¿Cuál es la probabilidad de que el coeficiente intelectual, en este caso es la variable x que yo voy a identificar, esté entre 100 y 115? Ese es el primer inciso que vamos a encontrar. Luego vamos a ver el otro. Ok, entonces, le repito, este es un estudio que se hizo en una escuela primaria. Se le midió el coeficiente intelectual a cierta cantidad de alumnos y al hacerlo descubrieron que el coeficiente intelectual medio de esos estudiantes es de 100 y que tienen una desviación estándar de 10. Y quieren conocer cuál sería la probabilidad de que yo vaya a escoger a cualquiera de ellos, a quien sea, de manera aleatoria, y que a la persona que yo escoja tenga un coeficiente intelectual entre 100 y 115. En este caso no me están dando valores z, por lo tanto yo voy a tener que determinarlos a través de la fórmula que les anoté por acá. Como son dos, tengo que encontrar dos valores, porque en este caso quiere conocer la probabilidad de que esté entre dos valores. Por lo tanto, voy a tener dos valores z. Como lo vimos, lo acabamos de ver con las áreas bajo la curva, recuerden que podemos encontrar áreas que a su vez me llevan la probabilidad entre dos valores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a convertir estos dos valores a z, ¿ok? Vamos a convertir primero esta, que en este caso sería x igual a 100, a valor z, a través de esta fórmula. Entonces, z va a ser igual a x. En este caso, x, estoy buscándolo solamente para 100, va a ser igual a 100, ¿ok? Menos la media. Según los datos, la media es igual a 100. Entre la desviación estándar, y la desviación estándar, el ejercicio me dice que es igual a 10. Entonces, si restamos, 100 menos 100 es 0, y 0 entre 10 es igual a 0. Por lo tanto, x, cuando x vale 100, z va a ser igual a 0, ¿ok? Ahora necesito saber cuánto vale z cuando x es igual a 115. Vamos a hacerlo acá. Z, primero a x, en este caso ahora x es 115, menos la media, el ejercicio me dice que es 100, entre la desviación estándar, que el ejercicio me dice que es 10. Si resto 115 menos 100 me va a dar igual a 15, entre 10, quiere decir que z es igual a 1.5. ¿Ok? Estamos hasta ahí. ¿Qué hicimos hasta el momento? Encontramos los valores de z. ¿Por qué? Porque a través de los valores z es que yo me puedo ir a la tabla de valores z y poder encontrar las áreas, que a su vez esas áreas me llevan a determinar probabilidades. Y entonces ya encontré
Si x es igual a 100, z vale 0. Si x es igual a 115, z vale 1.5. Ok, vamos a dibujar ahora el área o la campana de Gauss para poder determinar cuál sería el área y a su vez cuál sería la probabilidad. Ok, entonces z igual a 0, pues obviamente está acá, ¿correcto? Identificamos el primer punto, que en todo caso esto sería igual a 100, ¿ok? Recuerden que este 0 en valor z es igual a 100 en valor x. Y el otro punto sería 1.5. Lo ubicamos por acá, 1.5. Que en valor x esto vale 115. Se los pongo ahí para que vayamos ubicando y podamos identificando los valores que estamos colocando ahí. Lo que yo quiero conocer es el valor de que esté entre esos dos valores, o sea, esto. Por así decirlo, este está sencillo, está un poco más fácil. ¿Por qué? Porque yo ya sé que de 0 a un valor simplemente tengo que ir a buscar ese valor a la tabla Z. Yo necesito saber cuál es el área que hay entre 0 a 1.5. Simplemente tengo que buscar 1.5 en la tabla y así lo voy a saber. Entonces, en este caso, la probabilidad, o el área, mejor dicho, va a ser el área que hay de 0 a 1.5. Encuentre ese valor en la tabla Z, el valor que corresponde a 1.5, y es igual a 0.4332. El área es igual a 0.4332. Por lo tanto, la probabilidad de que z esté entre 0 y 1.5 es igual a 0.4332. Y como yo lo que necesito era esto, pero yo sé que, entonces la probabilidad de que 0, que realmente en valores x vale 100, aquí ya no pongo z, sino que pongo x, y 1.5 realmente vale 115, es igual a 0.4332. ¿Ok? Y así es como yo determino entonces cuál es la probabilidad de que yo, de esos estudiantes de primaria que se les hizo la medición de su coeficiente intelectual, escoja al azar a cualquiera y escoja uno que tiene un coeficiente intelectual entre 100 y 115, la probabilidad va a ser de 0.4332. Y ese sería un ejemplo en práctico de cómo utilizar las aplicaciones con las áreas bajo la curva normal. Vamos a hacer otro ejemplo, siempre con estos mismos datos. Vamos a borrar por acá. Nos vamos a quedar siempre con estos mismos datos de aquí. Solo vamos a cambiar esto. Siempre son los mismos estudiantes de la misma escuela, que se les hizo la misma medición, tienen la misma media, tienen la misma desviación. Solo que ahora, por ejemplo, yo quiero saber cuál sería la probabilidad de que yo, al escoger al azar a cualquiera de los estudiantes, escoja a uno con un coeficiente intelectual mayor que 105. ¿Ok? Yo escojo a cualquier estudiante y quiero saber cuál es la probabilidad de que ese estudiante que yo voy a escoger tenga un coeficiente intelectual mayor a 105. En este caso solo es un valor, por lo tanto solo voy a encontrar también un valor para z. ¿Por qué? Porque esto está en términos de una variable x. Tengo que convertirlo a valor de z para poder identificarlo en mi tabla de valores z. Por lo tanto, z va a ser igual a x, que x realmente yo sé que vale 105, menos la media, que ya el ejercicio me la da y me dice que la media es igual a 100, entre 10. Si restamos 105 menos 100, me va a dar igual a 5 entre 10. Quiere decir que z es igual a 0.5. ¿Ok? Listo, entonces, si x es igual a 105, quiere decir que z vale 0.5. Por lo tanto, a mí el ejercicio me dice que encuentre la probabilidad de que escoja un estudiante con un coeficiente intelectual mayor que 105. ¿Ok?
Entonces ya sabemos que cuando x vale 105, z vale 0.5. Y lo que yo necesito es que sea mayor que 105 y por ende que sea mayor que 0.5. Por lo tanto, lo que yo necesitaría es esta área. De 0.5 hacia más infinito. Y como ya sabemos, ya les di los tips yo, si es un positivo a la derecha, lo que voy a hacer es a 0.5 le voy a restar el área. Por lo tanto, en este caso, el área va a ser igual al área que hay de 0 a más infinito, que ya sé por definición que eso es igual a 0.5, menos el área que hay de 0 a 0.5. Ya sé entonces que esto vale 0.5 por definición. Buscamos esta área de 0 a 0.5, entonces buscamos 0.5 en la tabla de valores z. Y encontramos que esa área es igual a 0.1915. Menos 0.1915. Restamos estos dos valores. .1915 y me da igual a 0.3085. ¿Ok? 0.3085. En todo caso, la probabilidad de que z sea mayor que 0.5 es igual a 0.3085. Y obviamente, como el ejercicio me lo pide en variable x, que el coeficiente intelectual sea mayor a 105, simplemente entonces digo la probabilidad de que en lugar de z voy a poner x sea mayor que, ya no 0.5 porque yo sé que este es el valor de z y el valor de x es 105, es igual a 0.3085. Entonces, en ese caso, si yo escojo a cualquiera de esos estudiantes al azar, la probabilidad de que yo escoja a un estudiante con un coeficiente intelectual mayor que 105 sería de 0.3085. Ok, vamos a ver otro ejercicio, que ya sería el último, en base a estas aplicaciones. Vamos a cambiar de valores, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a pensar con un ejemplo bien práctico. Vamos a suponer que de manera personal he hecho un estudio acerca de las calificaciones de los estudiantes que cursan estadística 2 conmigo. ¿Ok? Y al hacer ese estudio yo he descubierto que el promedio que sacan, o sea, en promedio, la calificación promedio que sacan es de 81. Es la calificación promedio, que por lo común los estudiantes que han cursado estadística 2 conmigo, su calificación en promedio anda en 81%. Con una desviación estándar, digamos de 5, ¿ok? Entonces, ustedes se pensarán, bueno, pensarán ustedes, ¿cuál será la probabilidad entonces de que yo saque más de 90 en estadística 2? ¿Cuál será la probabilidad de que uno de ustedes saque más de 90 en estadística 2? Vamos a encontrar esa probabilidad. Como les digo, suponiendo que en promedio mis estudiantes, de manera histórica, su calificación promedio es 81, con una desviación estándar de 5, ¿cuál será la probabilidad de que uno de ustedes saque más de 90? Entonces, lo primero que vamos a hacer es encontrar el valor z de estos 90. Va a ser entonces, ya sabemos que la fórmula es la variable x menos la media entre la desviación estándar. En este caso, x valdría 90 menos 81 entre la desviación estándar, que sería igual a 5. Z es igual a, restamos 90 menos 81 es igual a 9 entre 5. Si dividimos 9 entre 5, nos va a dar igual 9 entre 5, 1.8. 1.8. Quiere decir que para una variable x igual a 90, z vale 1.8.
Dibujamos entonces la gráfica. ¿Ok? Sabemos que aquí está menos infinito y que aquí está más infinito. Y yo quiero entonces conocer este valor, 1.8. Que sabemos que ese 1.8 equivale a 90, una calificación mayor de 90. Por lo tanto, aquí lo que me dice es que sea mayor que 90, o sea que esté a la derecha. O sea, desde aquí hacia allá, todo lo que esté a la derecha, todo lo que sea mayor que este valor 1.8, que le repito, equivale a 90. Entonces, el mismo caso del ejercicio anterior, un positivo a la derecha, que tengo que hacer, a 0.5 voy a restarle el área que tenga yo ahí. Entonces, el área va a ser igual al área que hay de 0 a más infinito, menos el área que hay de 0 a 1.8. ¿Ok? El área entonces sería, ya sabemos por definición que esto es 0.5, menos el área que hay de 0 a 1.8, lo identificamos en la tabla, y me da 0.4641. 0.4641. Restamos entonces 0.5 menos 0.4641 y me va a dar una probabilidad de, un área mejor dicho en este caso 0.0359. Por lo tanto, la probabilidad de que z sea mayor que 1.8 es igual a 0.0359. En términos de mi variable x, que es una calificación de 90, la probabilidad de que x o de que esa calificación sea mayor que 90 es igual a 0.0359. En ese caso podemos ver que hay una probabilidad bastante baja de que cualquiera de ustedes pueda obtener una calificación mayor de 90. Obviamente esto está en términos de datos históricos. Recuerden que hay muchas variables externas que también pueden afectar las probabilidades. Y la probabilidad está, o sea que no se pongan tristes porque es posible que sí, alguno de ustedes pueda sacar más de 90 en esta clase, ¿ok? Ok, vamos a ver ahora otro caso, algo que de repente le preocupa a más de uno. ¿Cuál sería la probabilidad entonces de que alguno de ustedes se pueda quedar? ¿Qué significa eso? Siempre vamos a suponer que la calificación promedio de mis estudiantes de estadística 2 es de 81 y que siempre hay una desviación estándar de 5. Pero ahora, lo que yo quiero saber, ustedes saben bien que en la universidad se pasa con una nota de 70, entonces que x sea menor que 70. ¿Cuál sería la probabilidad de que entonces de que alguno de ustedes se vaya a quedar? Que x sea menor que 70. Entonces el primer paso sería z igual a 70, que es el valor que estoy buscando, menos la media, en este caso que es 81, entre 5, que es la desviación estándar. Z entonces va a ser igual a 70 menos 81, si restamos eso me va a dar negativo 11, ¿ok? Negativo 11. Ok, aquí no hay problema que me dé negativo, recuerden que Z puede tener valor negativo y que al final en mi tabla yo lo voy a buscar como positivo, no hay ningún problema. De repente lo que va a afectar es el hecho de cómo vamos a calcular el área, ¿ok? 11 entre 5. Negativo 11 entre 5, si yo hago esta división, me va a dar igual a negativo 2.2. ¿Ok? Negativo 2.2. Quiere decir que para una variable x igual a 70, que en este caso es una calificación de 70, z vale negativo 2.2. Entonces, sabemos que aquí está más infinito y aquí está menos infinito. Y 2.2 negativo lo vamos a ubicar por aquí.
Y a mí me interesa que esto sea menor que 70. ¿Ok? Esto es igual a 70. Que sea menor que 70, en todo caso que sea menor a negativo 2.2. Si es menor, recuerden, va a ser a la izquierda. O sea que a mí lo que me interesa es esta área. Y según los tips que yo les di, un negativo hacia la izquierda, ¿qué hacemos? 0.5 menos el área. Entonces el área va a ser igual a el área que hay de menos infinito a 0 menos el área que hay de negativo 2.2 a 0. Permítame corregir aquí este infinito que parece otra cosa, muy bien, parece como una P, menos infinito. Por definición yo ya sé que esto es 0.5 menos, vamos a identificar cuál es el área que hay de negativo 2.2 a 0, que ya sabemos que el 2.2 no lo vamos a buscar como negativo porque no existe, sino que lo vamos a buscar como positivo para determinar cuál es esta área. ¿Ok? Entonces 2.2 me dice que el área es igual a 0.4861. 0.4861. Si restamos esos dos valores, 0.5 menos 0.4861 me va a dar igual a 0.0139. El área es igual a 0.0139. ¿Ok? Por lo tanto, la probabilidad de que z sea menor que negativo 2.2 es igual a 0.0139. Y viéndolo ya dentro de mi variable de x, o sea, mi calificación, la probabilidad de que ustedes obtengan una calificación menor a 70 es igual a 0.0139, que de igual manera es muy menor, es muy pequeña, incluso era mayor la probabilidad de que ustedes saquen una nota mayor a 90, es mayor a que ustedes obtengan una calificación menor que 70, o sea que se puedan quedar en la clase, que la puedan reprobar. Pero de igual manera siempre la probabilidad está ahí presente según la estadística. Ok, entonces estos serían algunos de los casos que yo puedo tener con aplicaciones del área bajo la curva normal. Si se fijaron en este caso, el resultado me dio negativo el valor de z. No se preocupen si les da negativo. En muchas ocasiones les va a dar negativo. Les repito, lo que les va a afectar es el momento de plantear esto y de qué es lo que van a hacer con las áreas. Ya les di los tips, ya saben qué hay que hacer cuando es un valor negativo a la izquierda, a la derecha, un valor positivo a la izquierda, a la derecha, si son dos valores positivo y negativo, si son entre dos valores positivos, si es entre dos valores negativos. Ya tienen por ahí los tips. De igual manera tienen que ponerse a pensar un poquito y analizar bien qué es lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque de repente, por hacerlo de manera muy técnica, no técnica, por hacerlo de una manera así como que ya muy automática, ustedes se pueden confundir y aquí pueden, tal vez se aprendieron, pero se lo aprendieron mal y dicen un negativo a la izquierda tengo que sumarle el 0.5 y lo van a hacer mal. También tienen que analizarlo y ver bien qué es lo que están planteando, ¿ok? Pero como les repito, en estas ocasiones puede que les vaya a dar z valor negativo y simplemente lo dibujan y lo plantean para ver qué es lo que deben hacer, pero no hay problema que el valor de z les vaya a dar negativo. Ya vimos ejemplos con valores de z negativos y ustedes ya saben qué es lo que tenemos que hacer. Ok, perfecto, entonces hasta aquí llegaríamos en nuestra clase práctica de hoy, así que nos vemos a la próxima.